Os voy leyendo. A ver si entramos. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué bien se os ve. Hola, espera. Gracias. No lo hemos currado, no lo hemos currado. Vale, lo tenéis ya controlado, ¿no? Ya estamos. A ver si tenemos suerte y no Estamos se corta ready. la transmisión. Sí, Vale. no prometo. Tiembla un poco la imagen, no sé por qué. Bueno, esperemos que no tengamos problemas, pero calidad importante. Bueno, A ver, justo. Si antes lo digo, se ¿qué me va. pasa? A ver, ¿me oís vosotros a mí? Sí, Impresionante. Vale. o sea, tu imagen está ahí, pero se te oye bien. Vale. Yo os llego, creo que os llegáis con un poquito de retardo, pero bueno, tenéis un ventilador encendido, yo creo. Te lo he dicho. No lo tenemos. A mí no me molesta el ventilador, pero vamos, que se os veía el pelillo que os hace así. Así, bueno, Sí. chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, aquí un poco. Voy a encender el ventilador. Hace calor. Pues estoy un poco torrados y nerviosos, la verdad. Pero bueno. Sobre todo acalorado. ¿Nerviosos Luego, por qué? Pues yo qué sé. No somos muy de directos. Creo que es nuestro primer directo, Sí. de hecho. Bueno, Y luego, yo llevo 16 ya con este, creo. yo qué sé. Lo habéis iniciado vosotros. Bueno, ¿cómo habéis llevado todo este tiempo? ¿Encerrados en casa? Pues la verdad, bueno, si quieres empezar yo, empiezas tú. Ya has empezado tú. Vale. Pues yo muy bien, la verdad. He trabajado más que en toda mi vida. O sea, he dedicado todo el confinamiento a dibujar muchísimo, a iniciar proyectos que tenía un poco en el tintero, que como que nunca tienes tiempo, que siempre estás un poco ahí. Y la verdad es que realmente no, yo al menos no he notado un cambio demasiado espectacular de antes a después del confinamiento, porque realmente como trabajamos en casa, al final es como que te quedas encerrado un poco en el estudio y no notas tanto, la verdad. Sí, justo como 4 o 5 meses antes del confinamiento, como tú ya lo sabes, Javier, nos mudamos Claro. y lo bueno es que en el espacio nuevo pues tenemos bastante más hueco, ¿no? Sí. Y hay una habitación grande que es la que usamos como en el estudio y eso pues se ha notado bastante, Sí, la verdad, sí. en este momento porque, bueno, tenemos espacio suficiente para hacer las cosas, tenemos espacio para guardar las cosas, para no Sí. tener que comprar cosas nuevas cada 2 por 3. Ujú. Entonces, uy, ¿cómo está vibrando, Dios mío? Eso es lo que llevo viendo yo todo el rato, pero bueno, tú sigue, no te preocupes. Oírse se oye Vale. bien. Y en mi caso, pues bastante parecido. La verdad es que ha sido una racha de trabajo bastante considerable en, como sí, en ámbitos un poquito distintos, pero la verdad es que he cogido de carrerilla, porque al final, pues estás aquí sin hacer nada, pues o lees libros, o ves películas, o te pones a dibujar. Ujú. Y Bueno, es así. vosotros habéis tenido la suerte de que habéis estado juntos, es decir, en el sentido de que no os habéis encontrado totalmente aislados, con lo cual a lo mejor la sensación tampoco ha sido tan... Es decir, Tan drástico. habéis dejado de trabajar porque vosotros trabajáis fuera de casa y supongo que ese habrá sido el gran cambio que habéis notado, ¿no? Sí, la verdad es que Sí, sí. Realmente nosotros trabajamos pocas horas fuera de casa precisamente porque tenemos esa especie de trabajo que nos da de comer, con trabajo sí, lo artístico, típico de claro, doble trabajo. e intentamos tener trabajos que nos quitan poco tiempo Ujú. realmente de vida Sí. para poder trabajar en lo otro, ¿no? Que es un poco un pequeño drama de ser artista en España emergente, pero Sí, bueno. además yo la verdad es que he tenido bastante chollo porque me han tocado pues, buenos compañeros y gente pues que entiende un poquito pues la profesión que me estoy intentando forjar y bueno, me han organizado bien el horario para poder trabajar los fines de semana. Entonces, al final lo he notado, pero tampoco ha sido Tampoco un tanto, cambio tan claro. bestial, ¿no? Es simplemente que ahora pues todos los días son de lunes a jueves, ¿no? Ya. Bueno, os hago la primera pregunta a bocajarro, que fue la que os dejó Serzo el viernes, que fue ¿qué es lo que habéis hecho estos días que no habíais hecho hasta ahora y que ahora a lo mejor por tener más tiempo os ha dado pie o a empezar a realizar o empezar a experimentar? Puede ser colgar un cuadro también, ¿eh? Entre otros. Nosotros siempre vivimos un poco dejando las cosas escurridas, Ujú. escurrimos un poco el bulto porque como que dedicamos casi todo el tiempo estando en casa a trabajar, ¿no? A dibujar, etcétera. Entonces hemos colgado un montón de cuadros que teníamos que colgar.
Yo especialmente lo que he hecho es aprender una técnica nueva que tenía ganas de aprender, que es el pixel art. Me he metido de lleno en un proyecto que llevaba mucho tiempo queriendo realizar. Con el pixel art es un lenguaje muy vinculado a los videojuegos tradicionales, más antiguos, y es algo pues, que es totalmente diferente, ¿no? Y como que nunca había tenido tiempo de abordarlo, no solo tiempo físico, sino también tiempo mental, bueno, el aprendizaje de un medio nuevo siempre es complicado, ¿no? Entonces, Voy a decir una cosa, una tontería, María, pero tiene algo que ver con a lo mejor con el trabajo de Edurne, es decir, con el punto de cruz, este tipo de pixelado. sí, efectivamente. De hecho, hablé con Steffi, con Estefanía Martín Saez, que me dijo que eso se podía hacer perfectamente en punto de cruz, que es una forma muy parecida de formalizar una imagen, solo que se hace en digital, básicamente. De hecho, hemos aprendido a coser. Jan cose muy bien, yo coso fatal. Talentos ocultos, le he cortado el pelo a María y resulta que lo hago bien. Y cosas entretiene, se ve que las cosas que se hacen, pues rayitas muy chiquititas, pues al final se mola. Como una anécdota curiosa de lo de hacer cosas, siempre tenemos la coña de que, bueno, es una cuestión familiar, que en mi familia parece que para realizar cualquier actividad tengo que hacer unas oposiciones antes, porque si veamos lo de colgar un cuadro bueno. yo es como, bueno, es que bueno, no sé si cabría aquí y si podría sí, pero sí. Vamos a pensar. Entonces, bien. se ve que necesito estar forzado a estar en casa las 24 horas del día por una enfermedad en cuarentena para poder hacer las cosas. Ya no tienes excusa, ¿no? Y luego, pues, en mi caso, lo de meterme a proyectos nuevos que no había podido hacer anteriormente, pues, por un lado es todo el terreno, pues, psicológico, ¿no? En términos de introspección, que ya de por sí es como un proyecto, el hecho de, bueno, de tener mucho más tiempo de estar pues contigo mismo y con tu pareja o con María o con lo que sea, que bueno, es que no tienes otra cosa que pensar y eso pues siempre acaba nutriendo también tu obra, acaba nutriendo tu trabajo y tus actividades. Y en ese sentido también entrar como en una dinámica mental de que como tampoco tiene mucha importancia a la hora a la que te despiertes y a la hora a la que te duermas, consigas el efecto contrario al que se suele vincular ese tipo de planteamientos horarios, ¿no? Lo que se suele plantear es que la falta de estructura conlleva una falta de estructura en tu día a día y por lo tanto que no haces ni el huevo. Pero a veces puede ser justo lo contrario, el hecho de que como no importa, pues te despiertas a las tantas, te metes a hacer lo tuyo, sí. A la hora a la que termines con lo primero comes, luego te quedas hasta las tantas y como realmente no importa cuándo termines o cuándo empiezas, acabas poniendo una cantidad de tiempo tremendo en ese tipo de trabajos. Y en el área en la que yo lo he notado especialmente eso ha sido en un proyecto que llevo intermitentemente el último año y medio o algo así, que es en hacer mi propio videojuego. O sea, no tanto como parte de la obra, que al final, bueno, se retroalimenta al final, porque aprendo con mi proyecto, lo puedo aplicar a mis obras de arte y viceversa. Y es un proyecto que llevo desde un tiempo, pues escribiendo el guión, trabajándolo y tal, y precisamente por la cuarentena, por el hecho de estar todo el día aquí, pues me he dedicado a tope a avanzar ese proyecto y a configurarlo y tal, al punto en el que, bueno, ya empieza a ser posible pues intentar presentarlo y enseñar algún vídeo de ello y tal. Entonces, pues un poquito por ahí, ¿verdad? María, tú eres la mujer de los grandes formatos y Jan es el hombre de los pequeños dibujos. Si queréis, para los que no os conozcan tanto, presentad un poco vuestro trabajo, es decir, qué es lo que os interesa cuando os ponéis vosotros a dibujar. El dibujo además narrativo, tengo muchas influencias del lenguaje ilustrativo, influencias de videojuegos, literatura. Suelen ser dibujos muy leves, aunque últimamente estoy metiendo mucho color, mucho más color de lo que estoy acostumbrada y más contraste en general. Incluso me estoy lanzando a hacer formatos más pequeños de 1 metro por 1 metro, lo cual es... ¡wow!
Para ti es una contención. Y principalmente eso, ¿no? Bueno, estamos en el estudio, entonces tenemos por aquí Sí, cositas. si puedes enseñar. Sí que es verdad que vuestros dibujos no reproducen muy bien en pantalla, pero vamos a No, de intentar. hecho, no sé si estás viendo algo. Sí, sí se ve, sí se ve. Sí se ve. Bien, Es curioso enciendo la luz. porque es verdad que estás introduciendo cada vez más color y no es una cuestión de la pandemia porque este color ya empezaste a meterlo antes. Pues fue culpa de José Luis Serzo, que estuvimos con él. Y fue cosa suya porque hablando con él del trabajo y tal, me dijo que por qué no probaba salir un poco de mi zona de confort. Y es cierto que casi todos los dibujos que he hecho han sido casi 100% grafito, con una línea pues muy fina, centrándome sobre todo en la línea, y no utilizaba prácticamente color. Entonces dije, oye, pues ¿por qué no? Pues vamos a hacer algo distinto. Toma ya. Y esos No, escenarios, espera, luego sigo con Jan. ¿Y esos escenarios, María Luces, qué son? ¿Qué son? Pues son distintas variaciones de imágenes de la cultura popular, de imágenes que recojo de internet, de imágenes de videojuegos, de ilustraciones, lugares que recuerdo de mi infancia, de mi adolescencia. Utilizo mucho Google Earth, de hecho, porque hay muchos lugares que recuerdo que me gustan, que son lugares que están intermedios, que no son reseñables, no son lugares que sean importantes como una plaza, sino que a lo mejor son un camino o una parada de autobús, que es lo último que estoy haciendo ahora en Pixel Art. Y de hecho, bueno, tengo aquí bastantes referencias de pixel art de videojuegos, que además son bastante diferentes a lo que suelo hacer a la obra. Y de hecho, mira, tengo aquí, no sé si se ve, justo estaba trabajando en él. Es una parada. Eso es pixel art. Vale. ¿Y Jan? buenas, aquí estoy. Pues, a ver por dónde empiezo. Bueno, hay un amigo nuestro, yo creo que es ya un poco, pues bueno, lleva siendo un tiempo amigo de la familia, y que es Daniel Lesmes, y que escribió un articulito de nuestro trabajo por separado para una revista, creo que era de la facultad, no me acuerdo del nombre ahora mismo, pero bueno, está en mi web, así que si queréis verlo, en mi web y encontrarlo. Y creo que hablaba pues bastante bien acerca de cómo iba mi trabajo, ¿no? Que además es algo pues que los que sois más conocedores de arte, con los que he tenido el beneficio de hablar más a menudo, pues también me lo habéis dicho y tal, que es un trabajo más de, pues casi de lo infraleve, ¿no? De buscar detallitos que a lo mejor pasan desapercibidos y que para mí pues me resultan muy atractivos, ¿no? Y me envuelven y me hacen querer trabajar con ellos. Entonces, también en parte por eso suelo trabajar con pequeños formatos, porque tiene una relación íntima, no tanto en la visualización del formato como en el proceso de trabajo con este, ¿no? El hecho de poder llevarme el papel, de poder guardármelo en una cartera, de poder guardármelo en mi cuaderno, en mi mochila. Tiene una cosa de... Además, siempre estoy dibujando en cuadernitos, haciendo apuntes. Y eso lo comento porque esa relación intimista del proceso creo que siempre está bastante presente en mi trabajo, ¿no? Que es el hecho del proceso de creación pues cuando presento las cosas las suelo presentar en una instalación que es evocadora de cómo lo he producido, ¿no? De los materiales que he utilizado para producirlo, los elementos que he necesitado, almacenaje de vídeos y de cosas. Y en ese sentido también, pues, bueno, voy a enseñar algunas cosas para explicar, ¿no? A ver, ¿cómo enseño esto? Pues mira, aquí tengo algunas cosas. Esto, bueno, yo no sé si puedo enseñarlo, pero bueno, porque es lo que he presentado para las generaciones. Pero son... Sí, pero bueno, aquí nadie ha visto nada y ya está. Nadie. Son, pues, unos proyectitos en los que
pues donado por un amigo nuestro una serie de cajas de semillas y de cosas súper antiguas, pues compradas en tiendas en las que pues detalles como el tamaño de la plumilla, el precio, detallitos de ese estilo, estaban ya escritos, estaban todavía escritos en la caja, ¿no? Vale. Y me llamaba mucho la atención esto porque, claro, con el abaratamiento de la digitalización de la información y de los sistemas de impresión y tal, a día de hoy este tipo de cosas no se ven, ¿no? Estas pequeñas gestualidades y cosas automatizadas internas Vale, sí, me parecen S22. pequeñas joyas, ¿no? Y me gusta mucho. Entonces, pues, cógeme esto, porfa, para que pueda Sí. abrir esta caja de puñetas. Ah. Entonces, lo que estoy haciendo es recolectando estas cajitas y estoy, pues, precisamente trabajando con eso, ¿no? No tanto en busca del significado de los números, que actualmente, pues, ¿sabes por qué puñetas hay un 60 en una Vale. cinta de carroza lateral de la caja? Sino el interés precisamente del gesto completamente perdido, ¿no? Ajá. Que está hecho, está dibujado y reproducido Sí, exactamente. O sea, es como una especie de del hiperrealismo tamaño. que da la vuelta, ¿no? Sí, Vale. porque por eso también digo un poco lo del proceso, porque al final el hiperrealismo, tal y como lo hago yo, estos son pues para esta exposición futura de la muerte que va a ser increíble y que vas a tener que venir a ver, que son a partir de... Uy, ay, pues tengo que hablar con Monse. Sí, sí, Perdón, que que eso te está me... diciendo que tiene alguna caja y que te la puede pasar, te puede pasar fotos. Y pues esto es a partir de una exposición que tuvimos María y yo En en Algeciras. Algeciras, iba recolectando pues piecitas de cosas pues que tenían como dos versiones, ¿no? Hice unas cometas, en las cometas utilicé curiosamente dos tipos de hilo, dos tipos de papel, dos tipos de madera distinta y pues he ido recolectando esas dualidades y haciendo dibujos, porque como lo decía antes, precisamente ese tipo de dibujo tan detallado y que me exige tantísima concentración, al final me sirve como, pues como una manera de pensar, ¿no? Porque al exigir estar tan absolutamente concentrado a la hora de trabajarlo, digamos que me predispone a estar en un estado mental completamente alerta y completamente reflexiva. Que De de hecho, hecho, eso es algo que compartimos en el trabajo, ¿no? Nuestras obras son muy, muy distintas en el sentido de formato, de lenguaje. Más allá de que los dos utilicemos el dibujo, son muy, muy Sí. dispares. Pero la importancia del proceso es igual de importante en ambos casos porque los dos entramos un poco en ese estado de abstracción total, de alerta, casi de automatismo, ¿no? A la hora de dibujar. claro, entonces a la hora pues, de redibujar esos materiales, de coger ese tipo de, pues, esos hilos y esas cosas, pues digamos que es mi manera adulta de entender todas esas cosas. De hecho, como curiosidad en esto, esa predisposición reflexiva a la que me lleva el dibujo me ha servido para ganarme alguna que otra bronca en clases, porque para concentrarme me ponía a dibujar, y es que era para concentrarme, no era porque me Ya. aburriese. Y además, a día de hoy me sirve también porque hay un filósofo argentino que se llama ¿Qué que, intelectual? que da pues clases de filosofía en la Universidad de Argentina y yo no tengo ni idea de filosofía y a mí esto me parece una forma bastante chula pues de aprenderlo y tal y me lo suelo poner cuando dibujo porque es cuando realmente me entero, ¿no? Es como un momento en el que Super Jan que está atento a todo en la Bueno, vida. eso da para otro directo, las cosas que ponemos mientras Ah, dibujamos, ¿no? sí, Porque claro, sí, se sí. pone a dibujar y pone desde vídeos de maquillaje, no sé, Friends, pasando por, yo qué sé por qué, ¿no? Por filósofos argentinos. Pues, Sí que es verdad que antes teníais estudios separados y entonces ese tipo de elecciones corría a cargo de cada uno. Ahora compartís el espacio en el que trabajáis. La pregunta va más derivada en si ahora notáis más influencia del trabajo del uno en el otro o al menos un tutelaje del trabajo del uno en el otro. pues sí que lo hemos notado. Yo, por ejemplo, de hecho, también por eso he empezado a hacer formatos un poco más pequeños,
De hecho, a veces compartimos papeles, que eso es algo que antes prácticamente no sucedía. Y también bueno, ya le está haciendo gran formato. Sí, O voy a sea, coger, que eso voy ya a es como coger muy el móvil raro, ¿no? A ver, porque son pues, formatos grandes de... Bueno, O sea, para ti esto es, sí, no sé, ¿sabes? bueno, hermoso, que es... Bueno, a ver, que esto no enfoca para salvar la vela, ahora. pero... Toma, María, son para que se vea un poquito la Se diferencia vea. de tamaño, o sea, son Sí, de unos no, sí. proyectos... Oye, es verdad, pues sí, sí. Son gigantes. Vamos, para ti es inmenso, sí. Sí, sí, y son una serie de Espera, que me voy a acercar. proyectos... eh, Que me caigo. en los que estoy trabajando ahora. Es un proyecto que pues vienen a partir de unos dibujos desechados que tengo, Ujú. eh, que además estaban borrados. Uno de ellos se había humedecido porque se le había caído pues un vaso de agua encima, porque soy un manazas. Y me llamaba la atención porque precisamente al estar entre borrados y dañados y húmedos y tal, y era además un papel que era medianamente rugoso, se había perdido de vista totalmente las formas que se intentaban representar en esos dibujos, porque eran figurativos, no eran abstractos. Ujú. Y se había producido por esos errores una mezcla en la que era difícil determinar qué partes eran sombras intencionadas, porque al final, como hago sombra tan detallada, pues tampoco te sabía decir, y qué partes eran sombras producidas por el grumo del papel. Y me llamaba la atención que se formaba esta tercera imagen fuera del dibujo representativo y el objeto al que hacía referencia. Y al ampliarlo, ¿no? Y al tratarlo como de una forma un poco más clásica de la percepción de lo que es una obra terminada, que es un formato agrandado en un papel blanco y tal, se generaba una última imagen que, claro, exigía un nivel de concentración tan bestia que era inevitable que se formasen errores y cambios absolutamente inevitables, pero que guardasen al final un punto de referencia real que era el de representar en esos dibujos grandes, como me Ujú. permitía ese tamaño, tanto las marcas que yo había hecho en un origen, las marcas que se habían generado por el borrado y por el dañado, y las marcas que se entremezclaban del grumo del papel, ¿no? Y era un juego con esa absoluta sobrecarga de información que tenía un sentido originalmente, pero que se desmorona. Pero sí que es curioso porque es verdad que conceptualmente no tenéis nada que ver el uno con el otro, pero en lo que os estáis contaminando, que es lo que estaba preguntando también Monse Gómez Osuna, que las contaminaciones pueden ser buenas, pero también pueden ser peligrosas. En lo que os estáis contaminando es en los formatos. Vais a tender al final a una escala media y tú a lo mejor de alguna manera sí que estás empezando a hacer paisajes como lo que hace un poco ella. Es verdad. De hecho, los papeles, yo normalmente era la que compraba los rollos de papel estos de 10 metros por 1,5 y al final ya se compró un rollo de esos. Ujú. Incluso el hecho de que yo aprendiese a hacer pixel art también fue un poco contaminada por él, porque él, el videojuego que está haciendo es con pixel art. Claro. Sí. Que ojo, el pixel art que hacemos no tiene nada que ver, es como, se parece lo mismo que nuestros dibujos, son como una castaña, porque él utiliza muy pocos píxeles y yo utilizo un montón. Ya. Incluso para eso. Incluso para eso, curioso. Es curioso. A mí ya me bailan las cifras, porque ya no recuerdo qué fue antes o qué fue después. O sea, os quería preguntar realmente sobre la convergencia del trabajo de los dos. Sí que es verdad que en el stand de ABC el reto que se os proponía era fusionaros en un tercer artista. Y Kugan, en cierta manera, la exposición de Algeciras que habéis mencionado, también os fusionaba de alguna manera, aunque mantenéis la independencia. ¿Qué sale cuando se produce eso? Cuando conscientemente os estáis copiando el uno al otro o os estáis influyendo el uno del otro. En este caso yo creo que, bueno, lo primero que hicimos fue de hecho lo del stand de ABC, que de hecho fue como esa primera opción, porque antes no habíamos colaborado nunca, de ninguna forma, ni siquiera intercambiando pensamientos. No, como obra común, digamos, no. Claro, no habíamos. Porque eso fue mano Sí, o sobre sea, mano, fue 2017. sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Y lo de Algeciras creo que fue en 2018. Ajá. No,
sobre mano fue en febrero de 2018, porque Sí. fue el stand en el que nos conocimos fue 2017. Vale. Y después, en 2018 finales fue Fue la Kugan. exposición de Claro Cuba. que- Entonces, Sí. Curán, de hecho, vino porque Magda Velotti nos dijo que, ya que había funcionado también lo de ABC, que si no nos habíamos planteado hacer una colaboración, una expo conjunta, ¿no? Porque habíamos estado en exposiciones a la par, pero aparte de también con otras personas, no con una obra conjunta, no con una propuesta conjunta. Entonces, todo el desarrollo de Kugan fue mucha conversación, mucho pensamiento e intentar como converger en una idea, aunque a lo mejor nuestros lenguajes no tengan tanto que ver, que esa idea convergiera. Y, por ejemplo, lo de la cometa, como yo introducía la cometa en los dibujos y tal, eso al final, la verdad es que quedó muy, muy interesante y Pero fue muy chulo. además es curioso porque al final es la disparidad de nuestros trabajos lo que nos ha unido, porque es una cosa que hablamos contigo y con los supercompañeros que teníamos en lo de mano sobre mano, que es que en nuestro caso concreto, una vinculación de lenguajes visuales nos acababa resultando Sí. efectista, no nos funcionaba. No funcionaba Quedaba una bien. imagen vistosa, pero no era capaz de escapar de la prisión Sí. de esa propia realidad, ¿no? Y precisamente en lo que nos diferenciamos mucho, que es la parte más conceptual del trabajo, es en la que realmente hemos encontrado un nexo común, ¿no? A partir de un concepto, empezar a trabajar nuestras obras que pues dialogan bien de por sí, Sí. porque al final Los son, dibujos, claro, los es papeles son dibujo, similares, hay claro. muchísimo blanco y negro, los papeles son similares. En el caso de mano sobre mano, pues fue el hecho de trabajar con la idea de hacer una colección Sí. en arco, ya que estábamos ahí, ¿no? Y se vincularon pues mi parte de Diógenes, de ir recogiendo cualquier tipo de furriela que Y me lo vaya del banco de encontrando, imágenes en mi y caso, que efectivamente, y como el banco de cojo imágenes, información de imágenes, la transformo, la meto en dibujos, etcétera. exactamente. De hecho lo que hicimos en Curán fue partir de un recuerdo de Jan que intentamos convertir en un recuerdo común, ¿no? Entonces al final... Eso es. Yo empecé a reconfigurar ese recuerdo, a trabajar con ello y a, bueno, como ya comenté, a intentar entenderlo a partir de mis herramientas de niño, que son pues el videojuego, los 16 bits, la Super Sí. Nintendo, y por eso fabriqué este juego que al ser un lenguaje, pues que aparte de visual es táctil, es activo, ¿no? Tienes el oído, la vista, el tacto, la electricidad de tus movimientos y tal afectando, y a la vez pues trabajarlo con lenguaje de adulto, que era pues precisamente lo que te comentaba antes, ¿no? De ese punto de concentración a la hora de dibujar para entender las cosas, ¿no? Y trabajaba pues ese vuelo de la cometa con el dibujo, trabajando con los detalles de lo que había pasado, del Volamos fracaso las de volar. cometas. Bueno, eso Bueno, lo es intentamos. ser muy positivo, pero lo Pero lo intentamos. intentamos. Y esta vez pues cogió ese proceso mío y trabajó a partir de cómo iba configurándose esa reconstrucción del recuerdo, ¿no? Por pues, la frase esta de... Cómo se falseaban los Claro, bueno, recuerdos. yo no sé explicar exactamente. Veo aquí un colega mío que es psicólogo y que seguro que sabe explicarlo perfecto. Es que cada vez que recordamos un recuerdo lo estamos reconstruyendo realmente. Sí. He trabajado un poquito De justamente hecho, con las eso, ¿no? imágenes eran súper leves, había muy poquitos puntos de anclaje, era pues casi blanco sobre blanco, que se alejaba bastante de lo que había dicho anteriormente, que aunque era blanco y negro, tenía como mucha explosión de línea, de contenido, de detalle, como que todo se vaciaba un poco. Y al final, pues esos puntos que eran comunes, pero Sí. que estaban trabajando como en papeles distintos, convergieron en esa cometa tocada, ¿no? Que Que tenía, de hecho pues... está ahí arriba. Sí, lo tenemos ahí enrollado. Y ese papel hecho polvo que había sido, pues, de mi obra, que, pues, en el que intervino pues, María y lo trabajó y como que esa forma de tratar toda la idea de María, pues como que iba creciendo en ese papel, ¿no? Que también en ese sentido
el motivo vegetal y el abigarramiento que tienen sus plantas, pues encaja también mucho en esto, ¿no? Kugan va a tener una segunda parte, va a ser el recuerdo de ese recuerdo. Si queréis hablamos un poquito, eso es la exposición que se os ha caído. ¿Qué consecuencias ha tenido el COVID? Se os ha caído una exposición que se os ha retrasado a septiembre. Bueno, en Curán todo se tiene que caer al final, o sea que tampoco Es verdad, se te cae la cometa, se cae la exposición. Bueno, a ver, es una de las cosas malas del confinamiento. De hecho, está todo preparado para exponer. Todo. O sea, tenéis la exposición ahí. sí, está ahí. O sea, bueno, Sí. está aquí, o sea, está para ponerla. Y bueno, pues se cayó, porque de hecho pensamos hacerlo en mayo y tal, pero preferimos esperar a septiembre con la cosa un poquito más segura, ¿no? Que ya sabríamos un poquito más pues qué va a pasar y tal. Y bueno, en este caso, como es el recuerdo del recuerdo, yo lo que hice fue permitirme ciertas licencias pues que no me había permitido en la otra. Entonces, todo se volvió mucho más compacto, más grande, más colorido, más, todo más. Todo muy más. De hecho, a última hora añadí una animación de una flor floreciendo en pixel art que es para la expo, que tenéis que venir a verla. Claro. En factoría. El problema está que cuanto más tiempo se tiene, más ideas surgen. Entonces, al final, si no os da la sensación de que al final ese recuerdo congelado de mayo, en septiembre, sea un recuerdo de un recuerdo de un recuerdo. Vamos, más les vale alquilar el local de enfrente, porque si no... Porque obra hay, ¿no? Obra para llenar está saliendo. Y va saliendo más y más, sí. Y la verdad es que está muy bien. Yo lo que he empezado a trabajar pues han sido esos dibujos que he enseñado antes, pues de las cosas que se duplicaban, las y de eso precisamente pues ha surgido otra parte que es que ha sido por el hecho de trabajar con ese papel y que era como muy adecuado precisamente para este proyecto, ¿no? Que era cómo incide el lápiz en el tipo de papel que estaba utilizando. Por es un papel hecho a mano y entonces a la hora de apretar mínimamente en el lápiz, el papel se empezaba a deshacer. Y me llamó mucho la atención eso y empecé a trabajar con ello, ¿no? Hice como una segunda parte de ello, o sea, como una especie de copia del mismo dibujo y empecé con unas citas a recoger los grumitos y a reconstruirlo dentro de... O sea, reconstruir como la misma estructura en el otro lado, ¿no? Y hay como uno de cada una de las imágenes. Y era pues un juego como en la exposición anterior había una parte que era simplemente de poética sencilla, que en la de Algeciras fueron las mantarrayas y eso, pues me gusta esa parte, ¿no? Que como que libera un poquito de la densidad conceptual, muy esperante que suene eso, y es pues siempre eso, ¿no? Como una reconstrucción visual de eso que llevamos hablando, ¿no? De cómo ese recuerdo se deshace y se rehace y se altera y el papel como que me daba mucho juego precisamente para eso, ¿no? Pues yo he tenido que parar un poco, porque claro, yo tenía un dibujo que era que el 70, ¿no? Entonces decidí hacer esa cosa que hay atrás, que ya es 1,50 m, pero es que es el recuerdo del recuerdo. Pero es que dice el recuerdo del recuerdo del recuerdo, que esta cosa de aquí, y es que como haga otro ya no cabe. Claro. Hombre, lo bueno, María, es que como ahora nos piden 2 metros de distancia de separación, pues si haces dibujos de 2 metros, pues ya sabemos que nos podemos colocar cada uno delante de un dibujo y nos organizamos. Ay, listo. Hombre, pues sí, pues visto así es muy buena idea, la verdad. Pues sí, oye. No he sido a poco. Oye, chicos, voy a ir acabando poco a poco, pero a ver, la pregunta también es un poco tonta. Al ser los dos artistas, los dos pareja, la pregunta realmente es si el hecho de tener una pareja artista, supongo que complementa en el trabajo, pero claro, estaréis las 24 horas del día hablando de arte. Pero vamos, supongo que funciona. Sí. A ver, al final, es que yo creo que los dos
somos un poco obsesivos con respecto al arte, la obra, a lo que hacemos, al dibujo, a que esté perfecto. Entonces, bueno, al final yo creo que nos funciona muy bien porque los dos estamos muy comprometidos, ¿no? con el arte. Y yo la verdad es que llevamos ya muchos años. No me imagino estando con alguien que no sea artista porque al final tú tienes unos ritmos de vida, unas preocupaciones vitales y una serie de cuestiones que a ti te preocupan mucho, pero que a lo mejor es más difícil de hacer entender a alguien que no convive en el mundo artístico, ¿no? O sea, a lo mejor podríamos estar con alguien que fuese músico, pero en general alguien que no trabaja 8 horas, vuelve a su casa y ve el fútbol. Que es muy lícito, pero en nuestro caso yo creo que no funcionaría bien porque tenemos tiempos distintos. Sí, al final, claro. O sea, por especificar un poquito más, sí que haya un genuino interés hacia ese tipo de aspecto creativo, ¿no? Del día a día. Yo que sé, puede ser una persona que simplemente pues es una persona que tiene ese impulso y que tiene ese interés, que a lo mejor no lo trata de manera absolutamente profesional, pero que puedas tratar ese tema, que puedas vincularte con esa persona, porque al final es un trabajo pues que ya al margen de que está fatal pagado, obviamente, que juega mucho con tu autoestima, juega mucho con tu estado de ánimo y si tienes que cuestionarte constantemente cómo es tu obra, si es pertinente, si está bien, a dónde voy, debería cambiar esto, debería cambiar lo otro. Y además, al final es algo que hablamos o sea, nos damos la chapa mutuamente sobre, ay, pues dibujo y tal, y así. Sí. Y eso. Y luego también, pues bueno, saber también soltar un poquito, porque al final eso también es una espada de doble filo, ¿no? Claro. Porque el hecho de estar con una persona que está en el mismo ámbito que tú, por un lado está muy bien precisamente por eso, pero claro, por otro lado está... Claro, porque al final, quieras que no, hay un pequeño parámetro de competición, de que los dos estamos moviendo el mundo, y aunque en gran parte en esto estemos haciéndolo juntos, ¿no? Pues hay cositas que me dicen a mí, hay cositas que le dicen a ella, y como que tienes que tener una buena mentalidad en ese sentido, porque si no puede devolver la... Pero en ese sentido, por suerte, la verdad es que al margen de eso. El progreso de uno puede ser entendido como el fracaso del otro, ¿no? Eso es. Y claro, y justamente la cosa que yo creo que ayuda mucho en este sentido es que al margen de lo artístico también pues como que tenemos intereses que son muy similares. Por ejemplo, ha empezado la cuarentena, yo me he enganchado a Dragon Ball de nuevo, me he puesto y de repente me doy cuenta que está María al lado así, mirándolo, y se ha terminado ella antes que yo, pues toda la saga. Entonces, claro, pues a lo mejor si estamos en un periodo en el que, porque hace una semana estaba yo, por lo menos, y a ella creo que también le ha pasado, ya me estalló la cabeza y me he pasado como 4 o 5 días jugando al Minecraft y no haciendo nada más porque es que eso también pasa, porque cuando tú te pasas un día y otro día y otro día y otro día 12 horas haciendo arte, llega un punto a los 5 días que haces catapum. Claro. Y ya. Entonces, ya eso no va. Poder hablar de Dragon Ball. Pero coincidís en todo, es decir, a nivel espectadores, por ejemplo, ¿consumís el mismo tipo de arte? No. Bueno, sí, no. Sí, creo que no hay muchos casos en los que a mí alguien me guste mucho y a ella no le interese nada o viceversa. Algún caso un ejemplo. Es un artista que digas, pues a mí me apasiona, pero yo no le pillo el punto, el otro no le pilla el punto. A mí me encanta La piedra que cede de Gabriel Orozco. Ay, es verdad. Y yo, en cambio... Y a María, pues mira. Pues está ahí, pues es una piedra. Bueno, pero esa piedra es muy tú. Es verdad que esa piedra es muy tú. Yo lo puedo entender. Claro. ¿Y a ti, María, al revés? Pues a ver qué piense. Ay, qué difícil. No, realmente creo que tú eres bastante afín a mí en ese sentido. Estoy pensando en alguien que tú odias mucho. O eres más acomodaticio, Jan. Eres más acomodaticio. Te da todo un poco igual. Para no discutir,
también me gusta. Yo es que todo, vamos. Pero es que yo, por ejemplo, sí que a lo mejor mi arte es menos conceptual que el de Jan, soy como más visual. Entonces a Jan siempre le suelen interesar artistas un poquito más Mira, conceptuales. una cosa en la que pasa no es directamente en lo artístico, pero María es súper afín a la poesía y la verdad es que me cuesta mucho conectar con que ella. no Es que es un lenguaje que se resulte natural. a mí, por ejemplo, a mí de la poesía me gustan mucho los haikus. A María le dan igual. Entonces, en ese aspecto de eso. Qué bueno. Bueno, chicos, vamos a ir acabando. A vosotros tenéis que decirme el nombre de la persona que tiene la merendola con nosotros mañana. Y sabéis que tenéis que dejar una pregunta. O sea, que si queréis, uno dice el nombre y el otro deja la pregunta. O le queréis dejar dos preguntas. Eso ya me da un poco igual. Pues quería yo el nombre porque, bueno, yo le conozco, le he seguido y tal, pero es que ya le sigue desde el instituto. Entonces ha sido como un momento grupal muy bonito. Es que yo en el instituto, cuando pues estaba empezando... Sí, yo me he quedado como... Es que es en el instituto cuando yo era... Cuando estaba ahí y me empecé a interesar por el graffiti. Me acuerdo hace muchísimo tiempo una tienda que estaba por mi barrio en el que vendían pues tablas de skate y tenían como un piso bajo como medio clandestino lleno de montanas y para el graffiti. Tenían unas revistas que eran revistas de fotografías de gente que hacía grafitis por todo Madrid. Y yo me acuerdo porque me quedé especialmente con Okuda, con unos chicos de escuela, que a saber bueno, de y lo nuestro que les ha invitado pasado. son los de Rigueño. De Okuda un montón. Pues me acuerdo especialmente de una O en la que había como un insecto que era el que hacía el círculo de la O. Era como un insectito andando y siempre me llamó muchísimo la atención porque era muchísimo más ilegible, era como mucho más intencionado en las formas y los tonos y esa cosa que me parecía fascinante más allá de, pues, que pusiese Okuda o lo que sea, ¿no? El caso es que quien va a venir es Okuda. Venga, efectivamente. Tú eres más de poesía y él es más de novela. Él es más novelero. Y la pregunta que queríamos hacerle es que precisamente con todo lo que ha ocurrido en el confinamiento, las calles están vacías, ¿no? Y él, sobre todo, es un artista que es muy conocido por hacer arte urbano, arte que está en la calle, de ese tipo. Entonces, estábamos pensando en cómo percibiría él un arte urbano en una calle vacía, ¿no? O sea, Vale. si de un confinamiento como este se desarrollara mucho en el tiempo, ¿cómo llevaría él el arte urbano a la calle, en una calle que está vacía, llegar al espectador? Perfecto, pues mañana le haremos entonces esa pregunta. Chicos, ha sido un placer hablar con vosotros. Vuestro trabajo, nos reuniremos con él de nuevo en Factoría